Bien, buenos días. Comenzamos con la disertación de las cuartas jornadas internacionales de la Sociedad Argentina de Trastornos de Personalidad y Psicopatías, de determinantes culturales de libre albedrío. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la licenciada Gema Calero de Madrid. Hoy nos va a estar hablando de límite de albedrío y de capacidad en el trastorno al límite de la personalidad. Como les pude contar un poquito en el inicio y al abrir estas jornadas, son dos temas que nos han convocado enormemente en el transcurso de este año y del año pasado. Gema es especialista clínica y psicoterapia psicoanalítica, tiene experiencia clínica en psicoterapia individual de adultos y adolescentes, experiencia grupal en hospital de día, centro de día y grupos multifamiliares, integrante del grupo de OAPSIS y de psicoterapia, donde aprende día a día de cada uno de sus pacientes y su equipo. Bueno, Gema, bienvenida a estas jornadas y muchas Ujú. gracias por colaborar con nosotros. Te damos Bueno, la palabra. gracias. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la sociedad y en especial al doctor Gemar la invitación a estas jornadas, porque para mí también han sido como un espacio de reflexión sobre ciertos temas. Y bueno, y por otro, fuera de la sociedad también tengo que mencionar a mi amigo Nahuel Barreiro, que es filósofo y que me ha echado un cable impresionante para realizar esta presentación. Bueno, gracias a ambos y a la sociedad. Bueno, se preguntarán de dónde viene el título de límite albedrío, ¿no? Y capacidades en el TLP, y viene siendo un juego de palabras entre libre albedrío y precisamente el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Yo ahí también, ahora lo iremos viendo, pero me planteaba cuánto de determinantes culturales y libre albedrío hay precisamente en este trastorno de la personalidad. Entonces, bueno, en esta breve exposición pretendo poner sobre la mesa un debate filosófico de hace años, y es si la libertad existe y, por tanto, si los determinantes culturales y sociales influyen en nuestras decisiones o no. Y ustedes se preguntarán, muy bien, señora, pero ¿qué tiene que ver esto con el TLP? Bueno, tiempo al tiempo, sean pacientes. San Agustín de Hipona, vamos a empezar con un poquito de historia, ¿vale? Y vamos a ir recorriendo todo este tema que les planteo, ¿vale? Fue uno de los que empezó a pensar y repensar acerca de qué era eso de libre albedrío y de la voluntad, ¿no? Él y fundamentalmente toda la corriente judeocristiana afirman que el ser humano es un ser caído, lo cual significa que por naturaleza somos incorruptibles y que tendemos a lo material. Así, él expone que tendemos a que nuestro cuerpo domine nuestra alma y no al revés, porque tendemos a la satisfacción del placer de nuestras propias necesidades. Vaya. Aquí Freud tendría mucho que decir si levantara la cabeza, ¿no? Y nos diría que no todo lo que buscamos es placer. Ya lo decía en Más allá del principio es placer, pero bueno, sigamos con lo que estábamos. San Agustín dice que nos sobreponemos a nosotros mismos, nos sobreponemos a nosotros mismos frente a los demás, que no existe un amor incondicional hacia otras personas. Claro, y si tendemos a esto, tendemos a el mal, como se llama, ¿no? en esta tradición. Si nos orientamos hacia eso, podríamos también orientarnos al bien o no. Dado que el libre albedrío es eso, la capacidad de orientarnos al bien o de alejarnos del mismo. Él va a señalar que orientarnos al bien no podemos hacerlo por nosotros mismos. Será precisa como la gracia divina, la intervención de Dios. Con ello nos orientaremos al bien y se superarán nuestras propias limitaciones.
sea, él lo que dice de alguna manera es que para alcanzar ese bien y ser libres hay como que autotranscenderse. Y que la voluntad aquí entonces influye en ese libre albedrío. Entonces, vamos a dejar eso ahí, lo dejamos archivado, ¿vale? Posteriormente, en todo este tema aparecen Hobbes y Rousseau, ¿no? Los cuales debatieron mucho acerca también de si el hombre era intrínsecamente malo y necesitaba del Estado para mantener sus instintos a raya, como pensaba el primero, o por el contrario, nuestra especie se mostraba bondadosa y pacífica de forma natural y era la sociedad la que lo corrompía, como aseguraba el segundo. Es decir, si el ser humano tenía no solo la capacidad de libre albedrío, sino que si la voluntad que le ponía al mismo se dirigía siempre a acercarse a algún hacer o por el contrario, tenía que tener un ojo encima que le vigilara porque si no acabaría haciendo el mal. Bien. Con todo esto, más adelante, Hobbes se meterá en un debate y empezará a argumentar y escribirá una réplica y debatirá con Van Hall, que es un obispo de la época, acerca de la libertad, ¿no? Todo ello, por supuesto, las argumentaciones y contraargumentaciones en esa época no eran públicas porque la palabra y los pensamientos y las ideas que no tuviera podrían costarle la vida, básicamente. Ahí viene luego lo de los exiliados, ¿no? Por eso todo esto iba por escrito, ¿no? Toda la argumentación. Más allá de las acusaciones que se hacían entre uno y otro de peleitas de patio de colegio, entre tú dices esto porque eres de tal religión católica, tú dices esto porque te acercas más al calvinismo, Hobbes empezó a elaborar un estudio de argumentación del concepto de libertad a partir de este debate, ¿no? Con Van Hall. La definición de libertad que proporciona Hobbes en sus distintos escritos es la de la capacidad de moverse libre de impedimento. Dado que el movimiento de las pasiones se inicia en la deliberación, entonces habría que establecer cómo entiende la libertad de los juicios y su relación con la voluntad y los impedimentos que esta última encuentra. O sea, el concepto hobbesiano de libertad del hombre se establece en función de una triple relación entre la deliberación, el poder y la voluntad, lo cual se contrarresta a lo que pensaba San Agustín. ¿Vale? La existencia de la necesidad en las relaciones causales que gobiernan la deliberación, sostiene Hobbes, no obliga la libertad del hombre al momento de ejercer su voluntad. De lo que se sigue que actúa libremente aquel que elige arrojar sus pertenencias al agua a fin de salvarse de un naufragio, aunque esa decisión haya sido precedida por una deliberación en la que se hace presente la relación causal. Necesitaría entre evitar el naufragio y aligerar la carga de la nave. ¿Vale? En sentido contrario, el obispo Bramhall refuta a Hobbes sosteniendo que la facultad de la voluntad no es libre si está condicionada por una relación causal innecesaria. Es decir, Bramhall le estaba diciendo, tal deliberación no es libre porque de alguna manera se sobrepone la relación causal innecesaria. O sea, también domina un poco, ¿no? Aquí el sistema un poco de autoconservación. O sea, si estoy en un naufragio y si no salgo de aquí me muero, pues hombre, igual tiene cierta relación causal, ¿no? Pero bueno, de lo que se sigue que el acto de arrojar la carga al agua no ha de considerarse libre, sino determinado por dicha causalidad. Bramhall, sin embargo, intenta conciliar la necesidad con la libertad, lo que en su filosofía política equivale a conciliar el miedo con la libertad en el acto de consentir. ¿Vale? Ante esto, Hobbes lo que hace es que vehicula su argumento central, ¿vale? Que ya había utilizado en decir, como en crítica al de Mundo, ¿no? de Thomas White, es que la voluntad es el último acto de deliberación y que, por tanto, mientras el hombre no haya finalizado su deliberación,
continúa en la libertad de querer o no querer, aun cuando no estén en su poder las condiciones que puedan motivar una u otra vía de acción. No me interesa en este punto que nos inclinemos hacia un lado o hacia otro acerca de si existe la libertad, ¿vale? Sino que me parece más interesante seguir pensando acerca de la idea de si como personas con o sin diagnóstico de enfermedad mental actuamos desde la libertad y naturaleza del ser humano, ¿vale? ¿A qué me refiero con naturaleza del ser humano? Me refiero al sin ningún tipo de determinante, ¿no? Como a la esencia, como a lo más puro. Aquí es donde entran los determinantes culturales, ¿vale? ¿Qué tanto hay de naturaleza en el ser humano actual? Es decir, cuánto de puros somos, como decía, cuánto de esencia hay en nosotros en nuestro día a día, ¿no? Con esta pregunta me venía a la mente John Sabunia, que no sé si recuerdan quién es un niño que se crió durante 3 años en la selva junto con monos. Hay diversas hipótesis porque acabó en la selva, ¿no? Hay ciertas hipótesis de que tenía un padre bastante agresivo y que el niño con 3 años vio cómo mataba a la madre, entonces huyó al bosque. Hay quien dice que el padre lo abandonó y entonces el chaval se tuvo que buscar un poco la vida. Pero bueno, a fin de cuentas es el que se conoce como el niño salvaje que se había adaptado a convivir y a comunicarse con los manierismos de los monos y a sobrevivir en un ambiente pues, con ellos, ¿no? Y yo aquí me preguntaba, ¿tendrá él más naturaleza que nosotros como seres humanos o el ambiente monil, haciendo alusión a los monos, también le influía? Se afirma que actualmente el ser humano no es puramente naturaleza. ¿A qué me refiero? A que estemos influidos por determinantes no solo culturales, sino sociales, antropológicos, económicos y un largo etcétera. Y eso puede, lo dejo caer un poco aquí, influya en cierta medida en nuestra forma de actuar. Sin perder de vista lo anteriormente expuesto, me gustaría continuar con lo postulado desde las diferentes corrientes acerca de la filosofía cuerpo-mente, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro hacer, actuar y pensar también está atravesado de alguna manera por este paradigma, ¿no? Si bien San Agustín decía que le hacíamos más caso al cuerpo que a la mente, vamos a ver, ¿no? Yo creo que nosotros como profesionales de la salud mental, ¿qué pensamos? ¿El cuerpo domina la mente? ¿La mente domina el cuerpo? Ambos interactúan, hablan, no hablan, uno pasa del otro completamente y va a su bola, están desconectados, ¿qué pasa ahí? Yo creo que es importante repensar esto como profesionales de la salud mental porque también la postura que uno adopte y que uno reflexione frente a esto va a tener impacto directamente a distintos niveles, no solo personales, ¿vale? Sino de decisiones e intervenciones clínicas que vamos a hacer en nuestro día a día, en el hospital, en la consulta. Bueno, yo me dedico al ámbito más sanitario, más clínico, como se diría, entonces lo digo ahí, pero bueno, también podría ser en el ámbito forense, por ejemplo, o en perito judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? El planteamiento de la relación mente-cuerpo se puede analizar desde diferentes perspectivas, ¿vale? Está los dualistas, los monistas e interaccionistas, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen, entiendo que más o menos saben por dónde voy, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen así más básico, ¿vale? El dualismo sostiene que cuerpo y mente son dos tipos de realidad, ¿vale? Ontológicamente independientes, ¿vale? O sea, que tienen una consistencia real. Solamente existen dos tipos de sustancias, mentes y objetos físicos. O sea, una mente es una sustancia puramente espiritual, no material. Y un objeto físico es una sustancia totalmente material, ¿vale? Por otra parte,
El monismo es la teoría que defiende que existe una única realidad, ya sea la materia, ya sea el espíritu, con dos funciones distintas, las corporales y las materiales, y las de carácter psíquico, ¿vale? Lo mental no es algo distinto de lo físico, es decir, todos los estados, propiedades, procesos, operaciones mentales son, en principio, idénticos a procesos y propiedades físicas. Actualmente existen dos tendencias monistas, el conductismo, ¿vale? Y la teoría de la identidad. No me voy a meter a explicar estas dos cosas porque quiero avanzar más en mi exposición, pero bueno, creo que queda para entender, ¿no? El que el monismo concibe que lo físico y lo mental funcionan de la misma manera, o sea, que tienen el mismo tipo de proceso. Es como si yo digo que todas las teorías se han de demostrar por el método científico, ¿no? Tendrá que seguir el mismo proceso de demostración, avalación, preguntas, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, por otra parte, está el interaccionismo, ¿vale? La tradición aristotélico-tomista, ¿vale? Defensora de la unión sustancial entre el alma y el cuerpo, en la cual el alma es la forma, esencia y principio del cuerpo. Alma y cuerpo constituyen una unión tan completa, tan íntima, que solo la perspectiva analítica del filósofo podrían diferenciar, ¿vale? Teniendo estas tres corrientes en mente, ¿cómo concebimos la mente y cuerpo en nosotros mismos? Háganse esa pregunta, que probablemente en filosofía de la mente sea mucho más extensa y haya muchos más paradigmas para concebir esto, pero piensen un poco en cómo conciben en ustedes mismos esta interrelación entre mente y cuerpo, ¿no? Y también, ya para extrapolar un poco, si no quieren conectar también con uno mismo, ¿cómo lo pensamos en nuestros pacientes? Bueno, nuestros usuarios, ¿no? Las personas que vemos día a día y atendemos, ¿no? Son dos instancias completamente distintas, son lo mismo y funcionan igual, interactúan. ¿Qué pasa ahí? Vale, quizás podamos ponerlo en relación específicamente con los pacientes que sufren trastorno límite de la personalidad. Vamos a ir primero, ¿vale? A las posibles explicaciones etiológicas para pensar las interacciones entre libertad, cuerpo, mente y voluntad. ¿Vale? A las explicaciones etiológicas me refiero a la etiología del TLP. ¿Vale? Si bien hay varios modelos que hacen intentos de explicar la etiología del TLP y ponen el punto en diferentes focos, he creído conveniente coger el modelo de Zanarini y Frankfurt, ¿vale? Y su grupo de investigación. A ver, un momento. Vale, perdón, que no sabía muy bien dónde estaba esto. Se me había perdido por la pantalla. Porque creo que agrupan y explican con claridad puntos en común que tienen otros modelos, ¿vale? Si bien este modelo, si bien la etiología es multicasual del TLP, ¿vale? Podemos explicarlo con este modelo que luego se amplía. Parten de un modelo tripartito y luego van un poco más al complejo, ¿no? Que es el que desarrollan posteriormente. En cuanto al modelo tripartito, ponen el foco en un ambiente con una serie de acontecimientos traumáticos en la infancia, donde el paciente habría vivido una serie de situaciones adversas que son capaces de provocar intensos sentimientos de tristeza, vergüenza, miedo o terror. Luego, por otra parte, estaría un temperamento vulnerable o hiperbólico. ¿Con esto a qué se refiere? Es como la tendencia a manejar un resentimiento constante, a ofenderse fácilmente, intentando que otros pongan la atención a la enorme intensidad del dolor intenso que sienten estas personas, ¿vale? Sin embargo, este intento continuo de sentirse apoyados implicaría un reproche que no es explícito, ¿vale? A la no respuesta que a ellos les gustaría que les contuviera o que les dieran los otros, ¿vale? Por otra parte, serían eventos desencadenantes como podrían ser una crisis vital inesperada, evento traumático, etcétera, etcétera. En principio, estos eventos, si bien
dicen que podrían ocurrir en la adolescencia tardía o adultez temprana. Luego, en el modelo complejo veremos que pueden ocurrir en cualquier etapa, ¿vale? Estos cambios los percibirían como altamente intensos y demandantes, que conlleva poner muchos recursos en marcha y herramientas, ¿no? Y les descuadraría y les serviría como catalizador para estos rasgos, ¿vale? Posteriormente, Zanarini desarrolla un modelo complejo etiológico, como decía, donde ponen más énfasis en el temperamento innato, ¿vale? Más que en el temperamento en el temperamento que en las experiencias adversas. Bueno, esto también estaría por debatir, ¿vale? Siempre se dice que es como una mezcla entre temperamento y ambiente, y también el nivel de vulnerabilidad interacciona con el ambiente y así determina el grado de gravedad. Sería como la trilogía a grandes rasgos y un mapa claro para hacernos una idea de ella, ¿no? Aquí estarán viendo ya que, ¿no? Hay ciertos determinantes que influyen, ¿no? Y que si nos vamos como más, no a macrosistema, como puede ser la cultura o la sociedad, sino a microsistema, también ciertos determinantes nos influyen en nuestro desarrollo psíquico, en este caso, ¿no? Y mental. En relación a los estudios empíricos realizados de los factores ambientales que pueden influir en todo esto, ¿no? Como les decía, de lo del microsistema, ¿no? Se han descrito varios, ¿vale? Y se encuentran la implicación parental, ¿vale? Las relaciones y la relación con la madre, que suele ser altamente conflictiva o distante, ¿vale? Esto también es descrito por otros modelos que dicen que cuando el niño está en la etapa de separación y hace intentos para separarse, para explorar y tal, como que la madre no se lo permite. No se lo permite. La madre se muestra altamente demandante. Entonces, el bebé no sabe si seguir explorando, creciendo, poner sus esfuerzos de separación en marcha, sus recursos, etcétera, o seguir bajo la protección de la madre. O sea, el apego, ¿no? Ese vínculo que se establece. Dos factores también se han visto relevantes en esta separación temprana y tardía. También se ha visto que influye si existen variables de abuso emocional y verbal, experiencias infantiles que han sido informadas por los pacientes, ¿vale? Abuso físico y sexual relativamente también son frecuentes. Experiencias de negligencia física son poco comunes, pero de negligencia emocional sí que parece bastante significativa. Esto es multifactorial, pero puede ser pues como un trato inconsciente, falta de relación verdadera, parentalización del paciente, ¿no? Y todo esto. Vale. Y luego, en cuanto a características psicopatológicas, para tenerlo en cuenta, ¿vale? En todo este tema de el libre albedrío, la voluntad, etcétera, etcétera, no se olviden de ello. Aparte de lo que nos dice el DSM, tenemos que tener claro que este tipo de estructura representa una forma diferente de la configuración de la subjetividad, que por su inestabilidad constituye un terreno intermedio y un poco difuso y bastante comprometida en la actualidad. En términos generales, se refiere a todo lo que no entendemos por psicosis o neurosis. Claro, esto igual te queda un poco escaso y deja al psicopatólogo un poco confundido y desnudo ante la experiencia de estos sujetos. Las personas catalogadas con esta estructura sufren una clínica, como algunos de ustedes sabrán, bastante compleja. Y en principio tenemos dos grupos que tienen dos visiones distintas de ella, ¿no? Por un lado el grupo de Kember y el grupo de McKim, ¿vale? Kember y McWilliams, ¿vale? O sea, son dos autores diferentes, no están juntos, pero bueno, como que tienen ciertas cosas similares en la descripción de este tipo de cuadros, entonces las voy a contar, ¿vale? O sea, no es que tengan un equipo juntos, ¿vale? Ponen el acento en tres focos, ¿vale? Por una parte, la difusión de la identidad, ¿vale? Que para esto yo siempre explico que
uno se imagine un colorante que se disuelve en un líquido, ¿vale? Que se impregna, ¿no? Se diluye. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay separación de lo propio y de lo ajeno. Y por tanto hay un uso en estas personas de la identificación proyectiva, o sea, colocar sus representaciones mentales y estados emocionales en el otro. O sea, inocular eso. Es decir, si está enfadado, es el otro quien está enfadado, ¿no? También se dan definiciones contradictorias de sí misma. O sea, no habrá una identidad continua de uno mismo. Esto no significa que sean cicladores rápidos, ¿vale? Y por periodos estén supermaníacos y otros estén extremadamente depresivos. No. Hay cierta labilidad emocional, pero no estamos ante pseudotrastornos bipolares, no hay que confundir esto, ¿vale? También hay representaciones contradictorias de los demás y el terapeuta puede ser magnífico en primera instancia y a los 5 minutos puede ser la peor persona del mundo porque me ha dicho tal y yo he interpretado cual, ¿vale? Otro de los focos que dicen Kember y McWilliams son las formas primitivas de defensa, ¿vale? O sea, lo fundamental no es el olvido ni la represión, sino que tienden a la disociación y a la identificación proyectiva. Y aquí igual hay que ver la conexión mente-cuerpo, ¿no? Que decíamos antes, ¿qué está pasando ahí? Mente y emoción, mente y cuerpo, ¿qué ocurre en esos sistemas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que muchas veces crean una confusión en el terapeuta y le ponen mucho en duda sus propios estados. Ejemplo, puede llegar un paciente y te puede decir, la semana pasada usted estaba muy enfadado. Y ahí uno tendrá que responder, ¿qué de lo que dije o hice le hizo pensar eso y analizarlo conjuntamente, ¿no? Porque ya se arma como un esquema un poco dañino para el mismo, ¿no? Y donde el otro se convierte en un poco perseguidor. Y luego otro punto relevante que señalan estos autores es el sentido de realidad, ¿no? Porque hay una relativa conservación. La persona no tiene delirios ni necesita sostenerse en ellos, ¿vale? Ni en alucinaciones en general. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero su realidad es bastante difusa y contradictoria, ¿vale? Como consecuencia de todo esto, para Kember hay una falta de control de impulsos y una tolerancia baja a la ansiedad, ¿vale? Pero no es desde lo cognitivo si se piensa en estos 3 criterios. Lo que falta precisamente es la regulación emocional. Estas personas lo que hacen es pasar todo al acto, o sea, no hay una falla en el contenido, sino en la forma en la que opera la mente. No es solo lo que se piensa, sino cómo funciona todo. Es decir, cómo siento mucha ansiedad y tengo que llevar a cabo algo a la acción para sacármela de encima, para quitármela. Así como en un neurotiquillo comerse el coco le alivia ya esa ansiedad o se la baja un poco, ¿no? Eso no pasa en las personas límites. O sea, yo si tengo un trastorno borderline, ¿vale? Tengo que sacarlo afuera para manejarlo porque dentro de mí es muy inmanejable, ¿vale? Es algo muy primitivo de protegerse del malestar para él. Además, ciertos estudios señalan que hay una tendencia a la desorganización, lo cual podría ser porque en momentos de angustia el córtex se bloquea y no hay una regulación emocional como podría hacerla en un momento en el que está en calma, ¿vale? Y aquí, o sea, ¿qué pasa si se desactiva la corteza prefrontal? Pues que toma el mando el cuerpo estriado, o sea, como sabrán es la sustancia gris que está atravesada por sustancia blanca, ¿no? Y son los núcleos precisamente que controlan los sistemas de motilidad y recompensa. En momentos de estrés, el pensamiento no controla, sino que controlan viejos esquemas motores y de recompensa. Esto es que lo que hace es que estas personas se metan en unos líos espectaculares porque es lo que se describe en tantas descripciones, ¿vale? Como tendencia impulsiva, porque toda esa parte neuronal actúa, ¿vale? Entonces, si a mí no me filtra, pues no me filtra, sale, ¿vale? En este punto es importante
tener en cuenta que no es solo lo cognitivo, sino que hay una falla en la regulación emocional de estos pacientes como ellos, ¿vale? Por tanto, no hay que centrarse solo en asociación libre de qué idea va encadenada a otra idea, no, sino qué estado emocional está encadenado con otro y hace que el malestar estalle y lo pone en el otro para que le sea más manejable. Hay un punto emocional más allá de lo cognitivo en estos casos, ¿vale? Bien, si tenemos todo esto en cuenta, ¿vale? Veremos que la capacidad de libre albedrío, ¿vale? La voluntad y la libertad ya está marcada por ciertos determinantes en quienes están diagnosticados de TLP, pero también en quien no lo estamos, ¿vale? Dichas capacidades están influenciadas en el caso de las personas con TLP por ciertas cuestiones, pueden ser físicas, ¿vale? Como he dicho, ciertos cambios en el funcionamiento de la corteza y en el sistema límbico, por ejemplo, pero también por factores emocionales y ambientales, como nos pasa a todos en nuestra vida, ¿vale? Aquí está también el eterno debate en cuanto al libre albedrío de, bueno, es la capacidad de acercarme o alejarme del bien, ¿no? Pero también está el debate, ya complejizándolo un poco más, de si el fin justifica los medios. O sea, quiero decir, qué sería bien y qué sería mal según la moral y en qué circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, eso queda ahí, ¿no? Bueno, en este punto y retomando lo otro, creo que aquí es importante que como profesionales de la salud mental o como terapeutas tengamos en cuenta el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje y su uso para con este tipo de pacientes, bueno, y en general para los pacientes, ¿vale? Pero con estos pacientes especialmente es importante, así como la regulación emocional que nosotros podamos proveerles y ayudarles a que la pongan en marcha, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque el lenguaje puede abrir ciertas perspectivas acerca de la realidad, ¿vale? Que les y nos rodea. Por tanto, como terapeutas, nuestra función sería que a pesar de que la capacidad volitiva esté tocada y pueda influir en la toma de decisiones, ¿vale? No olvidemos que nuestra toma de decisiones también está influida por los determinantes, que por eso venía todo, ¿no? Tenemos que ayudar al paciente a que ponga palabras o prestárselas a ese sufrimiento interno que tiene, apoyarle en una regulación emocional medianamente óptima y que ello les permita actuar desde un punto más de libertad. Básicamente, bueno, sí existe la libertad, ¿no? Completamente, como decíamos, que ahí está el debate. Básicamente, que el ser límite no les limite. Y creo que hasta aquí mi exposición, que ya había avisado que era un poquito más breve, pero bueno. Bueno, Gemma, la verdad que como siempre, excelente. Eh, eh, y muy clara tu disertación. Para los que tenemos el placer de conocerte y de haber dialogado con vos, conocemos lo que son tus puestas y lo que es tu conocimiento. A través de las redes nos llegan preguntas, como por ejemplo, si la simbolización del lenguaje podría ser un blanco terapéutico en los pacientes con trastorno límite de personalidad. La simbolización del lenguaje de ayudarles a simbolizar, ¿se refiere? Exactamente. Y sí, claro, o sea, también habrá, o sea, quiero decir, también habrá que ver esa desconexión entre mente y cuerpo, ¿no? Y, o sea, mucho de lo que se habla de psicosomática es que precisamente esa capacidad de mentalización y simbolización está dañada y que es
un arduo trabajo en terapia llegar a ese punto, porque esa faceta de alguna manera no se ha estimulado y todo se pasa por el cuerpo, ¿no? Y precisamente el simbolizar, el poner palabras y el prestar el lenguaje a los pacientes borderline en este caso hace que no tenga que pasar el cuerpo y que no todo se estalle por el cuerpo, ¿no? Para controlar, por ejemplo, el dolor interno, sino que se pueda charlar, se pueda elaborar y se pueda tratar de formas diferentes, con herramientas diferentes. Como por ejemplo, ¿qué herramientas? O sea, a mí se me ocurre, aparte de, o sea, se me ocurría típico paciente que viene súper cortado, ¿no? Y que te dice, mira, Claro. es que no pude. ¿Se cortó? Claro. ¿Todo bien? No, claro, hacía como, mira, sí, mira, me corté, ¿no? Me corté y me tal. Bueno, igual analizar desde dónde, uno, nos enseña eso, ¿no? Y dos, qué finalidad tenía para hacer eso. No desde el juicio de por qué lo haces o para qué lo haces, qué es esto, una llamada de atención, no. ¿Desde dónde estás haciendo esto y con qué finalidad? O sea, ¿qué necesidad tienes tú de regularte frente a esto? Vamos a utilizar otras cosas para que tú te puedas regular. Muchas veces sí que se hacen ciertas dinámicas en psicodrama, pero el paciente tiene que estar en un estado mucho más estable, porque si precisamente está estallado el cuerpo y tú empiezas a utilizar una técnica corporal, pues apaga y vámonos, porque la desconexión va a ser aún mayor, ¿no? Va a ser como, bueno, me suelto ahí claro, corporalmente y hasta luego, ¿no? Igual claro, tiene que ir un poco más desde lo cognitivo y más desde la conexión emocional de cómo te sentiste tú al hacer esto y para qué lo hacías, pero no para qué lo hacías desde el juicio, sino para qué lo hacías para contigo, qué necesitabas controlar o qué sentías o ¿no? Para llevarlo ahí. Totalmente. Bueno, en algún momento también nos llega otra pregunta que decía, en esto de la teoría del apego, un poco que nos hablabas, de la relación con la madre distante, y qué relación podría haber con respecto a la toma de decisiones cuando estas decisiones se traducen en conductas disruptivas y si hay alguna relación con la construcción de la subjetividad en estos pacientes. O sea que habéis entendido bien la pregunta porque es un poco larga. Que si el apego con una madre distante influye en cómo luego el niño tome decisiones. ¿Es esa la pregunta o en la configuración de su subjetividad para lo mismo? En la toma de decisiones, cuando estas decisiones tienen que ver con conductas disruptivas. De exponerme a ciertos riesgos o a disruptivas de fastidiar al otro. Exactamente. No, de exponerme a ciertos riesgos, es lo que entiendo con la pregunta. Digo, porque quiero decir, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo me ponga en circunstancias de riesgo para sacar todo lo que tengo dentro y poderlo controlar de alguna manera, y por eso lo que he dicho se crean situaciones espectaculares de pongo el cuerpo, me prostituyo, me drogo, me tal, ¿vale? De forma tal. Y otra cosa muy diferente es si una madre distante influye en esta construcción de la subjetividad y en el apego y en la toma de decisiones, ¿no? O sea, en la toma de decisiones, en lo interpersonal, por ejemplo, si yo tengo una madre que me da un bofetón, pero al minuto siguiente me abraza y me dice yo te quiero mucho, claro, yo me quedo como diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, y cuando voy a hacer algo y esa madre me dice, cuidado, se va a caer toda la estantería, claro, yo ahí digo, cojo lo que necesito de la estantería, me pongo en esa capacidad y exploro, o digo, ostras, qué miedo, ¿no? A ver si de verdad se me va a caer la estantería encima, ¿no? Y en cuanto a una madre distante, o sea, si yo no tengo de alguna manera una figura que me esté regulando y que me permita también desarrollar cómo tomar decisiones, sino que está purulando por ahí y ya está, o sea, no me mira, no me especulariza, no me narcisifica. Bueno, yo me voy construyendo como buenamente puedo, y probablemente sea, tengo un impulso y lo satisfago, y si tengo un impulso y lo satisfago, pues que venga ya, o sea, no va a haber un proceso, ¿no?, más allá de eso.
totalmente, lo más posible que haya una desregulación emocional o por lo menos una menor posibilidad de pasaje al acto sin medir las consecuencias. Eso es. Bien. No sé si respondí por allá la pregunta. Sí, yo creo que eran dos cosas dos cosas a abordar por separado, pero que iban por ahí en algún de la punto, mano. se tocaban. Bien, Gemma. Bueno, la verdad que ha sido realmente un placer poder contar contigo, como te he dicho, tanto al principio y te lo repito ahora, siempre muy esclarecedoras tus ponencias. Bueno. Y bueno, esperamos contar contigo en las quintas jornadas internacionales y segundo Congreso Argentino de Trastornos de Personalidad y Psicopatía. Esperemos. Ya veremos cuál será el eslogan y te estaremos enviando la invitación, pero seguramente va a haber más de esto. Así que, bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Y un gran saludo a la distancia. Un saludo.